Bien, mientras van llegando los alumnos, nosotros vamos a ir presentando esta situación. Sucedió hace unos veintitantos años. Algunos de ustedes posiblemente no habían nacido. Sucedió un caso de un robo sistemático en, en un banco acá en Lima, ¿no? Por un trabajador, ¿no? Y son esos hechos que a veces las auditorías, eh, en algunos casos lo detectan y en otros casos no. Y mayormente no lo detectan. Y más bien son detectados de otra manera, porque revientan el caso por otro lado, digamos, ¿no? Y entonces, es bueno saber esos casos que ilustran que pasa justamente con los sistemas. En un banco ustedes saben que todos son sistemas y que el dinero entra o sale o se entrega o no se entrega o se hace algo a través de un sistema, ¿no? Y entonces qué mejor oportunidad para escuchar este caso que fue bien sonado allá por el año 99, 2000 y que tuvo preso a un trabajador, ¿no? Y que ahorita vamos a escuchar el caso e iremos sacando las conclusiones correspondientes. Parece que hay un comentario, ¿escuchó? Con todo gusto para escuchar sus opiniones, si fuera el caso. Mm. A ver, vamos a ver. Esperamos tener un buen audio y un buen video. O si es que de alguna manera se pudiese acreditar de que parte del dinero que tú le diste en calidad de préstamo a Maribel Velarde, o parte del dinero que tú le diste a Maribel Velarde, fue utilizado para hacer sus casas, para la edificación de sus casas. Tú tendrías que acudir a la justicia. ¿Tú irías al Poder Judicial? Claro, yo lo que podría decir solamente es que, bueno, que efectivamente que se le dio un préstamo, pero ya con el efectivo no sé qué ha hecho ella. Ya es cuestión que hubo un préstamo local, el cual hubo hasta una confrontación en su momento con ella. Yo iría sin problema, ¿no? Sin necesitar. Cromwell Gálvez. Su nombre reinó en las primeras planas hace casi 10 años. Cromwell, el empleado bancario sentenciado por la justicia al comprobarse que sustrajo a comienzos de la década pasada más de $2 millones del importante banco donde trabajaba para realizar préstamos a un sinnúmero de personas, entre ellas a las más conocidas vedettes del medio por esos años, ha vuelto a sonar en las últimas semanas. Por estos días, el nombre de Cromwell Gálvez ha sido mencionado nada menos que en relación al caso de Maribel Velarde, la vedette investigada por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. En un intento quizás por defenderla, Gálvez ha sido recordado por personajes de la farándula como la persona que dio dinero a la Velarde para que construyera sus casas en Salamanca y La Molina. Inmuebles que las autoridades sostienen ahora que fueron levantados con dinero del tráfico de drogas. Susi Díaz y Marta Chuquipiondo han dicho que las casas de Maribel Velarde, la de Salamanca, la de La Molina, fueron hechas con dinero que usted le prestó. ¿Qué opina de eso? Como te digo, son especulaciones, son opiniones de ellas, pero yo pienso que acá hay que dejar que la justicia haga su trabajo. Esta es la versión de Cromwell Gálvez respecto a lo que sucedió con Maribel Velarde. Es quizás la primera vez que habla del asunto, un tema que lamentablemente lo remite a los peores momentos de su vida. Una vida que él asegura, gracias al apoyo de su familia, ahora encausado. ¿Qué fue lo más difícil de tus años en la cárcel? Darte cuenta y al final estás solamente con tu familia y no tienes amistades. O sea,
tú te pensabas que, o sea, yo pensaba que tenía bastantes amistades y al final no, me di cuenta que no. Y más bien la gente que no veía se apareció. Tus amigos de colegio, la Amigos de universidad. colegio, la universidad, claro. Ahí te das cuenta pues quiénes son realmente tus amigos. Las chicas a las que les prestaste dinero, ninguna te visitó. Nadie. Solo Revive Racal. Claro, Rubio Rocal. Refresquemos un poco la memoria. Gálvez fue el protagonista de uno de los casos policiales más surrealistas de la década pasada en nuestro país. Entre los años 1999 y 2003, Cromwell sustrajo más de $2 millones del Banco Continental sin que esta entidad pudiera darse cuenta de lo que pasaba. Lo que se hizo es muy simple. Yo hice como si fuera una banca paralela. Sí. Yo daba un crédito a un cliente A, por ejemplo, le daba y cobraba una comisión. El que se llevaba la plata era el cliente, yo cobraba la comisión. Acá se ha dicho hasta la saciedad que yo me he robado los 2 millones. No es así. Los 2 millones y pico se repartieron en un montón de clientes. Y ellos son los que se han quedado con la plata. A mí me pagaban una comisión. En el peligroso juego de Cromwell hubo algo que no calculó, y ahí fue donde todo se derrumbó. Acá lo que se ha dado es préstamos informales. Solamente la necesidad bacán y la gente ha cumplido, porque hay un montón que me han cumplido. O sea, yo lo he prestado 1 mes, por ejemplo, o a 2 meses. Venían y a los 2 meses cancelaban todo. Y hacían su gestión, sus temas y cumplían. Y después de 6 meses le volví a dar, ¿no? Y hay, por eso que hay varios empresarios que ni los han citado porque cumplieron. El tema fue la gente que no cumplió. Y que lamentablemente también estuvieron vinculadas ahí, vedettes, ¿no? Y fueron precisamente estas mujeres las que sellaron su desgracia. Cromwell prestó ingentes cantidades de dinero a las más conocidas vedettes de por entonces: Mónica Daro, Iris Loza, Marta Chuquipiondo, Eva María Abad y Maribel Velarde, entre otras. Lo bizarro del asunto es que el empleado bancario prestaba dinero que no era suyo, no solo con la esperanza de que fuera devuelto con intereses. Se dijo que los intereses pasaban también por favores sexuales. Se ha dicho que tú les dabas el préstamo a estas chicas por un tema de favores sexuales. ¿Eran dos cosas que tenían una correspondencia? No. O sea, Eso digamos, es ¿tú lo le que prestaste $38.000 a Maribel Velarde para tener sexo con ella? No. El préstamo se da un préstamo por la que se supone que el usuario lo va a pagar, ¿no? Solamente que yo lo hacía unilateralmente sin que el banco sepa. Ese fue el delito que hice. Pero a raíz de que yo salí ya no se cumplió eso y no devolvieron la plata. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso es lo que algún medio de la prensa han querido vincular. O sea, una cosa es con otra, no tiene nada que ver una con otra. Pero, digamos, lo que no me queda claro es, ¿nunca pagaste por favores sexuales a estas vedettes? Es un tema que no quisiera tocar mucho, que ya se tocó dentro del caso, ¿no? No, pero claro, pero siempre se tocó y siempre dijo que sí pagaste. Entonces por eso te lo pregunto. No necesariamente en todas las ocasiones, pero sí, pero no te voy a decir a quiénes, pero sí. ¿Has trabajado para Cromwell? He trabajado como Cromwell como persona natural. ¿Has hecho shows para él? Sí. Yo ¿Shows privados? ¿Cuánto te pagó? Presentaciones privadas. ¿Cuánto cobrabas por cada show privado a Cromwell? Depende. Pero ¿Cuántas veces? Persona natural. N veces, no me acuerdo. Y ahí es donde entra el factor Maribel Velarde. En el proceso judicial que tanto la vedette como Gálvez afrontaron por el caso del Banco Continental, se estableció que el empleado bancario le prestó cerca de $32.000 a la Velarde entre el 2000 y el 2003. Años en los que la vedette asegura haber comprado el terreno de La Molina donde construiría un edificio, que figura a nombre de una de sus hermanas y que hoy es parte de las propiedades investigadas por lavados de activos. Cromwell no desmiente esta posibilidad. ¿Cuánto llegó a prestarle a Maribel Velarde? Promedio $30 y tantos mil. 30 y tantos mil dólares. ¿Y ella en algún momento le dijo para qué iba a utilizar el dinero? Es que lo necesitaba y me supongo que ya ella sabrá para qué lo habrá utilizado. Bueno. ¿Nunca le dijo que era para alguna casa, para algún carro, para alguna cosa? No, pero normalmente cuando pides un dinero prestado es para más o menos ese tipo de fines. ¿Qué le responderías tú a Susy Díaz o a la misma Marta Chuquipiondo que han dicho que parte del patrimonio de Maribel Velarde se origina en los préstamos que tú le diste? Acá en el Perú es muy fácil hablar, ¿no? Y para hablar hay que tener pruebas. Solamente yo digo que dejen trabajar a la justicia, que haga su trabajo y más bien no entorpezcan la labor judicial. Al final, Cromwell fue sentenciado a 8 años de cárcel. Estuvo preso desde el 2003 hasta el 2006, año en que salió por beneficios penitenciarios. La Velarde solo fue condenada a 3 años de prisión condicional por el escándalo del Banco Continental.
El hecho que tu nombre ahora aparezca en medio del caso Maribel Velarde, ¿te preocupa? ¿Te molesta? No, me fastidia, sí. No me preocupa porque son temas completamente diferentes. Solamente que lo que me une es lo que tuve un vínculo amical con ella hace años, ¿no? Pero yo, como te comenté, yo con la señorita pues Maribel Velarde, años que no tengo ningún trato, ni siquiera telefónico, ni nada. Cromwell sostiene que luego de caer en desgracia su relación con Maribel Velarde pasó de ser cercana a inexistente. Ella, que ante los medios sostuvo que Gálvez era poco menos que su hermano, nunca lo visitó a la cárcel y mucho menos retomó contacto por ningún medio. Recuerdo que ella decía en el 2003, 2004, cuando el escándalo suyo reventó, que usted era como un hermano para ella. Todo eso era mentira. En ese momento, hasta yo lo pensé, pero de ahí los hechos fueron muy diferentes y ahora cada uno está por su lado. Nunca ella lo visitó en el penal. No. Nunca se interesó por su situación. No. Solamente fue una vez a trabajar, a hacer un show ahí, pero como visita amical, jamás. ¿Y esa vez que fue a hacer el show, usted pudo hablar con ella? Sí, hablé 2 minutos. ¿Y qué le dijo? Espero que estés bien, nada más. Esas fueron sus palabras. Y ella se retiró. Hoy Cromwell Gálvez afirma también haber cambiado. Hoy administra una página web llamada Portal A1, un proyecto con el que piensa abrirse paso en la siempre complicada vida de un ex recluso. Cromwell, esa es la página. Así es, portala1.com, que es la página principal y la que enmarca y donde se va a generar las otras páginas que se pueden apreciar acá, como es cinefavorito.com, el foro1.com, el cromwelltube.com, escorza1.com y casinoa1.net. ¿Y cómo compones la página? O sea, ¿de dónde sacas las noticias? ¿Las noticias las escribes tú? No, las noticias nosotros hacemos como hacen la mayoría de páginas, de las páginas principales del Perú, lo ponemos como la fuente. Por ejemplo, supongamos la noticia esta de Microsoft, que es la fuente es el diario El Comercio o perú.com, ¿no? La página también tiene contenidos para adultos, ¿no? Así es. Esa página es la Cromwell Tube. Le das clic acá en la página de adultos. Son videos triple X, esos videos para adultos. Así es, que tiene sus categorías también, latinas, europeas, rubias, de todo, ¿no? Tener, digamos, este tipo de páginas, teniendo en cuenta lo que te pasó a ti, es un poco polémico y no es quizás querer siempre asociarte a la misma imagen que tenías en esa época. No, lo que pasa es que nosotros, el portal quiere llegar a todo tipo de público. Y lamentablemente en el mundo también es público que le gusta pues lo que son videos para adultos, ¿no? Uno podría decir que no puedes con tu genio. No, solamente que tú sabes que yo soy un empleado acá y yo me debo a los que mandan, ¿no? Pero siempre tomamos en cuenta todas las ocurrencias y todas las inquietudes que tienen. En este caso, yo pienso que los que me estás indicando tiene bastante razón, ¿no? Esa aparente contradicción entre lo que quiere y lo que finalmente hace, lo que acompañó a Cromwell Gálvez mientras se mantuvo en el ojo público. Contra lo que se pudiera pensar, el ex empleado bancario fue un alumno destacado en una universidad privada. Tenía una sólida carrera de más de 15 años en uno de los bancos más importantes del país y su familia no había pasado por grandes apuros económicos. Él es consciente que ha perdido demasiado tiempo. Y lo más triste, como te lo había comentado, es que no solamente caes tú en desgracia, jalas a tu entorno a la desgracia. A tu familia, que es lo más Claro, importante. y esa cárcel que tiene la familia es peor la que uno vive. ¿Las cosas que hiciste en ese momento las volverías a hacer? No, definitivamente no. No. Dirás, contradictorio, no, pero no. Prefiero vivir tranquilo, con mi familia bien, y hasta ahorita, por ejemplo, yo hubiese hasta próximamente jubilarme, tranquilo en el banco. No lo volvería a hacer nunca. Así me pongan lo que me pongan. Así te pongo estas vedettes Nada. urgentes Nada. y curvilíneas. Nada. Yo ya estoy bien curado en eso. Inevitable no preguntarle por algunos aspectos de ese Cromwell del que hoy reniega. Ese que registraba en video los encuentros íntimos con las más conocidas vedettes. Y el tema de los videos. Esa es una parte errada de mi vida que nunca lo volvería a hacer, ¿no? Dicen que esos videos los grabaste con consentimiento de estas señoritas. En casi la mayoría de casos sí. ¿Por qué lo hiciste? Porque en ese momento, pues, no era el Cromwell que soy ahora, ¿no? Era un pata que me creía que estaba con mucho poder,
hacía lo que yo quería, no medía las consecuencias, no valoraba lo que era la vida y estaba en un libertinaje, se puede decir. Con el caso de Maribel Velarde aún en caliente, Cromwell Gálvez podría ser citado por la justicia, esta vez en calidad de testigo. Según él, el que iría a los juzgados ya no sería el mismo Cromwell que 10 años atrás estuvo implicado en el escándalo. ¿Nunca te acogiste a la fe de alguna religión en medio de la desgracia, no? No, yo no soy hipócrita. Yo soy, yo voy a la iglesia cuando tengo la necesidad. Yo soy católico. ¿Ibas a la iglesia? Voy de vez en cuando, no te digo que seguido, pero cuando tengo la necesidad de escuchar el sermón del padre, voy. Uno tiene que sentir, ¿cómo te puedo decir? ¿No? Sentir el momento de que necesitas ir, yo voy. Pero no es que yo sí, que ya soy otro, que vi la luz. Ajá. Entonces podemos escuchar ahí. De préstamo, Maribel. Hemos escuchado ahí el mea culpa, pues, de una situación que pasó, ¿no? Donde este empleado tomaba el dinero, ¿no? Tomaba el dinero del banco y lo prestaba como si fuera suyo, ¿no? Y como él dice, recibía sus comisiones ahí y ganaba, ¿no? Por mucho tiempo nadie lo descubrió, ¿no? Hasta que seguramente algo pasa, alguna situación pasa y finalmente pues te descubren y se abre la caja de Pandora, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en las responsabilidades laborales que uno tiene. Siempre pues está el mensaje de hacer lo bueno, de hacer lo ético, de hacer lo moral, ¿no? Y no caer en estas situaciones, ¿no? Como él cuenta que se le acabó la vida, digamos, ahí con esta situación y no solamente que eso lo jala a él solo, ¿no? Sino jala a la familia, ¿no? Es peor todavía, ¿no? Es peor. A veces uno puede tener una familia numerosa, padres, hermanos, hermanas, que pueden estar haciendo muy buenas cosas y uno por estos errores que puede cometer puede arrastrar hacia la familia y de la noche a la mañana el mundo se viene abajo. Así como este, hay otro caso, ¿no? Como el siguiente que vamos a pasar también. Tenemos ahí otro caso similar a este y que es mucho más grave todavía, ¿no? A ver un ratito. Uh-huh. Ya, estamos aquí. Este es otro caso más reciente, ¿no? Y en este caso ya no es un trabajador normal, un empleado como era este señor Cromwell Gálvez que hemos escuchado, ¿no? Este más bien es un funcionario, como se indica acá. Y ya no es un banco privado, sino es un banco del Estado, en el Banco de la Nación, ¿no? Escuchemos ahí, luego hacemos los comentarios del caso. A ver, comenzamos aquí. Parece que nos hemos robado ahí unos segundos. Este es el caso de depósitos judiciales, ¿no? Ustedes saben que hay muchas personas
que tienen denuncias judiciales y que los jueces determinan que estas personas hagan los depósitos correspondientes, a veces por hijos, por sus hijos, por la familia o por actividades de otro tipo. Y a través de esos depósitos pagan al Estado ese dinero, ¿no? Y este señor, este funcionario, se aprovechaba de esos depósitos judiciales, ¿no? Y ¿saben por qué? De alguna manera, porque estos depósitos judiciales casi nadie los observa, ¿no? Como son cuentas ahí especiales, nadie está pues detrás viendo ahí cómo aumentan, cómo disminuyen, y entonces siempre hay ahí pues un empleado o un funcionario como este que ve, digamos, la cosa fácil por ahí como para apropiarse de algo y, y estaban, digamos, desviando el real papel de esos depósitos judiciales. Profesor, no se escucha. Así es, profe. Ya, sí, tiene razón. Aquí obvié conectar disculpa, obvié conectar el volumen, ¿cómo se llama esto? El audio, ¿no? Uh-huh. Desfalco habría estado dándose en el Banco de la Nación y por varios años, hasta que la propia institución, la actual gestión, lo detectó. Una extracción hormiga de depósitos judiciales que no eran cobrados y que simplemente eran desviados y desaparecían. Lo extraído sumaría en total más de 4 millones de soles. Solo en febrero se habrían tomado 900.000. Todo indica además que el hombre detrás de esas operaciones, hoy bajo investigación, sería el jefe de operaciones de la agencia La Victoria. Dayana Ciesa y Juan Carlos Vera con el reportaje. Fue en febrero de este año que desde esta agencia se empezaron a identificar movimientos bancarios extraños. Transacciones consecutivas que empezaron a llamar la atención del personal de la Oficina de Fraude del Banco de la Nación. El responsable de estas presuntas transacciones irregulares sería nada menos que el jefe de operaciones de esta agencia. Estamos hablando de aproximadamente un poco más de 4 millones de soles, que esta persona, el responsable, se habría apropiado. Iván Castillo Rosales, un alto funcionario del Banco de la Nación, de manera insólita, se apropió de más de 4 millones de soles. Ahora, a bordo de su camioneta Jeep Grand Cherokee, prefiere no responder por el grave delito que habría cometido al sustraer dinero del Banco del Estado. En su casa de 3 pisos en Pueblo Libre, comprada en el 2015 a $275.000, mantuvieron absoluta reserva. Señora, ¿es su esposo? Bueno, por eso le digo. Él prefiere ocultarse detrás de las paredes de una de sus propiedades. Anda libre, como si nada. Hasta ahora, sin ninguna medida judicial, por el aparente robo a la entidad bancaria donde trabajaba, pese a las evidencias.
no hay ninguna medida restrictiva en este momento contra ese ex trabajador. Legalmente no hay ninguna. O sea, podría irse del país tranquilamente con todo el dinero robado. Podría irse del país. El Poder Judicial, como menciono, ha desestimado el pedido de la Fiscalía. ¿Cómo fue que el responsable de verificar que todas las operaciones que se realizaban al interior de una de las agencias del Distrito de la Victoria sustrajo sistemáticamente semejante suma de dinero? ¿Cómo lo habría hecho? Debido a que tenía como jefe de operaciones de la agencia donde trabajaba los accesos y la posibilidad de operar con códigos que le permitían efectuar este tipo de operaciones. Esta persona era el que se encargaba de la verificación de las operaciones que hacían otras personas que trabajaban en la agencia. Claro, nadie verificaba lo que él hacía. Un millonario robo con una astuta modalidad que fue puesta al descubierto tras una investigación interna de la entidad bancaria. ¿Cómo lo habría hecho este hombre? ¿Cuál fue el modus operandi para concretar el exorbitante robo? Todos los detalles en los siguientes minutos, aquí en Panorama. Tenía 15 años prestando servicios al Banco de la Nación. Desde el 2017 fue destacado a esta agencia en el Distrito de la Victoria. Con los años y por su experiencia, pasó a ocupar el cargo de jefe de operaciones, un puesto clave en toda agencia bancaria, pues en este cargo se puede tener acceso y control a todos los movimientos que se registran dentro de la entidad financiera. Y sobre todo, dentro de sus funciones, está la de otorgar el visto bueno a todas las transacciones bancarias que realiza el personal. Iván Castillo Rosales, aprovechando esa ventaja, habría diseñado su plan. Conocía al detalle el funcionamiento del banco por dentro. Sabía exactamente cómo se manejaban las operaciones bancarias, los retiros y depósitos que llegaban a la agencia. Entonces, habría empezado a maquinar su estrategia para el robo. Cada uno de sus movimientos quedaron registrados en la cámara de seguridad. Estas son imágenes del día 11 de febrero de este año, uno de los días que habría realizado el fraude financiero. En este periodo se habría apropiado de cerca de 1 millón de soles. Castillo Rosales está ubicado en el módulo de jefe de operaciones de la Agencia de la Victoria. Él no tiene contacto con el público, no realiza directamente operaciones en ventanilla. Se observa que está sentado, manipula un cuaderno de su escritorio y pone a la vista una hoja escondida. A la 1:14 de la tarde, según las investigaciones que registra el sistema del banco, el jefe de operaciones empieza a digitar secuencialmente los números de los depósitos judiciales con la intención de hacer efectivo de manera ilegal el cobro. Los depósitos judiciales, como su mismo nombre lo indica, son depósitos, dineros abonados por una persona y consignados a nombre del Poder Judicial, para que sea un juez el que decida a quién se le entregan. Sin embargo, hay un número de ellos que tiene bastantes años de no haber sido cobrados, porque el Poder Judicial hasta ahora no dispone su cobro. Lo que se habría hecho en este caso es identificar depósitos judiciales con 10 o más años de antigüedad. Entonces esta persona lo que ha hecho es simular un cobro, como si hubiera venido exacto el beneficiario con la orden judicial para retirar el dinero. Estamos hablando de 311 certificados de depósito judicial. Un importante fondo de dinero que el Banco de la Nación custodia y que por años nadie cobra. Montos que permanecen dormidos desde 1990 y el año 2000, sin que nadie los reclame, y
que fueron identificados por Iván Castillo Rosales. Se observa que el señor está en su posición de trabajo y se va a acercar un cajero a entregarle. Aquí está, se para. Y este señor le hace entrega de un dinero que posteriormente lo guarda. A la 1:20 de la tarde, Iván Castillo solicita a un cajero en la ventanilla 5 que le habilite efectivo. 2 minutos después, el trabajador de la ventanilla 5 le entrega los billetes. Una vez recibido el dinero, Castillo Rosales coloca el fajo de billetes en la parte inferior de un mueble. No existe clientes que se acerquen a su módulo a solicitar algún cobro de depósito judicial. Sin embargo, según lo establecido en las investigaciones, se observa que empieza a ingresar manualmente el número de cada depósito judicial. Lo copia desde otro papel que mantiene oculto en un libro. El reporte del banco obtenido por el Departamento de Fraude demuestra que desde la 1:25 a la 1:27 de la tarde del 11 de febrero se realizaron 9 liquidaciones, 9 extraños pagos efectuados en minutos, transacciones irregulares para apropiarse de dinero ajeno de manera ilícita. Se identificó que estas operaciones fueron realizadas por un código de cajero asignado nada menos que al jefe de operaciones de la agencia, Iván Andrés Castillo Rosales. Se empezó a verificar todas las operaciones que el señor había procesado de manera directa, dada su condición pues de jefe de operaciones y los accesos que tenía, y se llegó a determinar de que las operaciones irregulares que se habían ejecutado eran mucho más en cantidad y en valor monetario de lo que se había identificado inicialmente como un simple descuadre. Minutos después de concluidos los cobros consecutivos, procede a sacar una bolsa para esconder ahí el dinero proveniente de los depósitos judiciales cobrados por él de manera indebida. Se voltea a abrir un cajón y saca un sobre, aparentemente, según la tesis de nuestra área interna de investigación de fraudes, estaría guardando dinero. Aquí las cámaras captan cómo el jefe de operaciones de la agencia bancaria coloca en la bolsa un fajo de billetes. Continúa metiendo otro fajo. Los segundos siguen corriendo y por último vuelve a colocar en la bolsa un tercer fajo de billetes. A la 1:30, Castillo Rosales saca un bolso negro donde coloca la primera bolsa que contiene los fajos de billetes guardados minutos atrás. Al final de la jornada, a las 6:27 de la tarde del 11 de febrero, se retira de la agencia portando el bolso negro donde habría guardado previamente el dinero. 10 cobros de depósitos judiciales por un monto mayor de 70.000 soles. Sin embargo, ese no fue el único día. Las irregulares operaciones se efectuaron durante 15 días, llegando a realizar con el mismo usuario hasta 37 pagos en un solo día de manera sucesiva, con intervalos de solo segundos entre una y otra operación. Las cámaras de seguridad no captaron a ninguna persona que se acercara al módulo de operaciones. Por tanto, el informe interno de la institución concluyó
que se simularon las operaciones. Bueno, estamos hablando de 311 certificados de depósito judicial que equivalen aproximadamente a 902.000 soles y hay 14 operaciones de depósitos extornadas que suman 3.360.000 soles adicionales. O sea, estamos hablando en total de, bueno, poco más de 4 millones de soles. Los depósitos extornados son operaciones en las que un ciudadano, luego de hacer un depósito, solicita de inmediato la devolución del monto por algún error cometido. Esta fue otra modalidad que habría utilizado el entonces jefe de operaciones. Simulaba solicitudes de anulación y se apropiaba del dinero de otros. Fueron 14 depósitos con esta modalidad, por un monto de más de 3.300.000 soles, ejecutados durante el 30 de septiembre y el 10 de octubre del 2014. Sospechosamente, la bonanza económica para Iván Castillo Rosales y su esposa parece haber llegado justo en el 2015. Pagaron una hipoteca por $144.000 al banco. Compraron esta casa de 2 plantas y una azotea en Pueblo Libre a $275.000 y adquirieron esta camioneta Jeep modelo Grand Cherokee, en la que hoy pasea el ex funcionario público. Y prefiere no responder sobre los cargos que el Banco de la Nación le imputa. Todo ello fue identificado por nuestra área interna de fraudes, como te menciono, entre los meses de febrero y marzo. Inmediatamente el banco separó al trabajador de su posición, ya no trabaja como jefe de operaciones ni trabaja en otra agencia del Banco de la Nación, y inmediatamente se presentó la denuncia penal. El banco efectuó la denuncia penal correspondiente. Lo lamentable y lo sorprendente para nosotros como banco es que en esa audiencia el Poder Judicial ha dispuesto denegar la solicitud de impedimento de salida del país que la Fiscalía había requerido al Poder Judicial. No hay ninguna medida restrictiva en este momento contra ese ex trabajador. Legalmente no hay ninguna. Podríamos quizá estar viendo a otro exfuncionario público que podría querer burlar la justicia. Bien, según nos ha informado el propio Banco de la Nación, las garantías, en todo caso, los seguros que estos tienen, cubren precisamente este tipo de pérdidas. Además, a buena hora fue descubierto internamente. Vamos con otro. Bueno, podemos ver pues que cómo pasan estas situaciones, ¿no? Y esto es falta de, pasa esto por falta de control, ¿no? Por falta de control. Pasa esto por falta de control y se descubren por acciones de control. O sea, es lo malo y lo bueno, digamos, ¿no? Lo malo es que el control es permisible a veces, en algunas situaciones, y otras veces ya cuando se descubre el control, al llevarse a cabo, permite, digamos, descubrir estas situaciones, ¿no? El programa hicimos. Y al respecto, justo vamos a presentar una crítica que hacen los auditores respecto al papel que juegan en los exámenes correspondientes. A ver, atentos. La pregunta es elocuente, ¿no? Dice,
¿Por qué los auditores fallamos al detectar fraudes? A veces los auditores es posible que se hagan de la vista gorda. Otra vez es posible, digamos, que fallen, ¿no? Fallen al detectar. Y fallan porque no utilizan las técnicas adecuadas. Y justamente ese es el tema que nos convoca por estos días, ¿no? La aplicación de las técnicas y procedimientos más adecuados para llevar a cabo la auditoría, ¿no? Pero viendo estas situaciones que pasan, que son reales, que no son cuentos, sino que están ahí, incluso en la justicia, entonces uno, digamos, tiene que desarrollar su capacitación, su, su desarrollo profesional, ¿no? En mejorar cada vez más las técnicas para detectar los fraudes que pudieran eventualmente presentarse, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel de una auditoría externa o en cualquier nivel que nos toque estar en una determinada labor funcional, ¿no? Buenos días a todos. De antemano, muchas gracias. En el nombre de Auditool y en el mío propio, quiero agradecerles este tiempo que ustedes van a destinar a escuchar esta conferencia. Particularmente escogimos el tema porque nosotros como expertos evaluadores en fraude y investigadores tan llamado a revolucionar nuestra carrera, queremos presentarles a ustedes ciertos aspectos en los cuales nosotros como auditores nos hemos visto envueltos en los últimos escándalos financieros y que pretendemos y queremos que nuestra carrera, nuestra profesión. Esto es bastante cierto, esto que se menciona. Tanto los contadores como los auditores estuvieron envueltos en la crisis que siempre se menciona, la crisis del 29, del siglo pasado, ¿no? La crisis del 2001, de WorldCom, Zero, Parmalat, la crisis de las hipotecas subprime 2008-2009, ¿no? Y en todas las crisis financieras que han habido, ha estado ahí un contador y de paso ha estado un auditor. Las cosas no han pasado así por así, sino que han habido la participación de esta gente, no de todo, por cierto, pero hay malos profesionales dentro de la profesión, valga la redundancia, que hacen el mal papel y nos dejan mal a todos, ¿no? Innove y se desarrolle de mejor manera. Es por eso que escogimos este tema, porque los auditores fallamos al detectar los fraudes. Y más allá de eso es porque siempre que nosotros vemos en los periódicos y en las noticias los escándalos económicos, los descalabros económicos y pues las quiebras que en ello repercute, queremos también entonces mirar qué fue lo que pasó con los auditores. Así que bienvenidos, espero que disfruten esta hora, pueden hacer las preguntas al final. Yo estaré respondiéndolas antes, aproximadamente 10 minutos antes de terminar la conferencia. Y de todas maneras, si hay inquietudes adicionales, pues se pueden comunicar directamente con Auditool. Ellos me harán llegar las preguntas o directamente a mi correo electrónico. Bienvenidos. El objetivo que tenemos en este momento en esta conferencia es basado en varias preguntas y es: ¿será que nos hemos quedado cortos en la detección del fraude, en la detección del abuso, en lavado de activos dentro de las organizaciones? ¿Será que la auditoría debería adelantarse a la creatividad y a la innovación que permanentemente los perpetradores están colocando en sus crímenes? ¿Será que necesitamos auditorías de más calidad, enmarcadas en la modernidad para enfrentar el delito y en este momento
que ya hemos visto que el delito ya el delito es una industria criminal, o será que nosotros estamos sufriendo de miopía profesional. Para nosotros abordar este tema en este momento tenemos que primero definir qué es el fraude. ACFE, que es la Asociación de Certificadores Expertos en Fraude, nos dice, por ejemplo, que las personas más confiables se vuelven o se convierten en los violadores de confianza. Entonces, así las cosas, nosotros podemos determinar, por ejemplo, que el fraude es toda aquella intención de hacer un daño, de causar un daño, y ese daño pues entonces se expresa en pérdidas económicas. Lo podemos determinar como un fenómeno económico, social, organizacional, es un acto o una omisión de naturaleza dolosa, de mala fe, hay negligencia grave, se expresa por medio de la tergiversación, falsificación o descripción engañosa de los estados financieros. También puede ser el hecho de ocultar la realidad financiera de una corporación sin importar el tamaño. Fraude también es el mal abuso o el abuso de los bienes de la entidad. Es el ocultamiento, la violación de confianza. No siempre los valores son los objetos o sujetos de fraude. El tiempo, por ejemplo, de las compañías puede ser sujeto de fraude. También sabemos que el riesgo de fraude es directamente proporcional al tamaño de la compañía. Entre más grande la compañía, más riesgo de fraude existe en ella. También sabemos, por ejemplo, que dependiendo la posición del perpetrador, son más dañinos, se causa más perjuicio económico. Por ejemplo, una persona que pertenezca a la junta directiva. Esta persona puede que solamente cometa un fraude una sola vez en la compañía, pero las pérdidas son mucho más grandes que una persona que ha venido haciendo fraude en un nivel medio en la corporación o una persona que trabaja, por ejemplo, en operaciones. Y la mayoría de las personas o los perpetradores que cometen fraude en las compañías no tienen antecedentes criminales. Generalmente no se denuncia por un tema que puede ser de riesgo reputacional y obviamente de vergüenza. Generalmente en los códigos penales de los países el fraude no se materializa como delito. Tienen que haber mucho más elementos para poder determinar si el fraude fue un delito. Es por ello que a veces en los fraudes que tienen unas pérdidas pequeñas, no se puede materializar una pena, o sea, la persona no va a la cárcel. Y lo más importante es que no existen fraudes grandes ni fraudes pequeños. Eso lo tenemos que tener muy claro. Fraude es fraude. Lo que se determina si es grande o pequeño es la gravedad o las pérdidas económicas. Es decir, tan grave es una persona que, por ejemplo, está tomando elementos del inventario, mercancía, como tan grave es el miembro de junta directiva que escondió información en los estados financieros para poder hacer un joint venture o poder vender la compañía. Ambos son fraude, pero el impacto económico de los dos actos es diferente y obviamente el actuar del miembro de junta directiva es mucho más grave. Así las cosas, entonces vamos a hablar un poquito de las estadísticas de fraude. El último estudio que hizo ACFE, la Asociación de Certificadores Expertos en Fraude, nos habla acerca, que este estudio fue en el 2016, o sea, es el más reciente y es el más confiable. Nos entrega unas estadísticas bien interesantes. Por ejemplo, ellos tomaron 2.410 empresas en distintas industrias en el mundo. Afortunadamente ya hay pequeñas industrias o lo que nosotros llamamos en Latinoamérica pymes en este estudio y nos muestran unas estadísticas que de verdad son alarmantes en cuanto al fraude.
Por ejemplo, las pérdidas promedio en un fraude cometido por una persona que trabaja en operaciones es de $150.000. Nos dicen, por ejemplo, que las pérdidas más grandes cometidas por una persona en un cargo de junta directiva, o las pérdidas promedios pueden ser de $850.000. Es decir, como les explicaba ahorita, entre más alto el cargo, la posición de la persona, mayor es el impacto económico de las pérdidas. Nos hablan, por ejemplo, que el 94% de los casos, las personas que cometieron fraude lo hicieron a través de la anulación de los procesos. Ellos también adulteraron documentos o falsificaron documentos. Un dato bien importante que para ir como encauzando nuestra conferencia en el día de hoy es la forma en que se detectaron los fraudes. El promedio del método para detectar el fraude fue se utilizó lo que nosotros llamamos las líneas éticas. Ese fue cuando un empleado denuncia que se está cometiendo un fraude. Ese fue, digamos que, el mejor método para detectar un fraude. Y el segundo método, afortunadamente, fue a través de la auditoría. La auditoría tuvo la capacidad en este momento, ya para el 2016 el estudio refleja que los auditores, la labor que estamos haciendo los auditores, nos está ayudando a detectar el fraude. Esto es muy bueno, esto que menciona últimamente, ¿no? Lo que ha servido de base para detectar fraude, ¿no? Dice que la cuestión ética, es decir, que pese a todo, pese a que hay malos empleados, malos funcionarios, gente que por angas o por mangas busca, digamos, afectar a un ente, de todas maneras busca hacer fraude. Sin embargo, hay otra gente que hace lo contrario, ¿no? Gente que está obrando bien, está trabajando con ética, tiene moral, tiene ética, ¿no? Y eso es muy bueno rescatar, ¿no? Porque justamente esos son los valores que faltan en este tiempo donde hay una pérdida total de valores, ¿no? Donde incluso hasta es un negocio para algunos directivos robar o fraude o hacer fraude dentro de la empresa que dirige, ir a unos años de la cárcel y después salir y disfrutar de la ganancia del fraude. Es muy bueno, digamos, que se rescate que está prevaleciendo, digamos, los valores éticos, la ética de alguna gente. Hay ahí que rescatar. Y felizmente eso es mayor, en mayor magnitud, incluso en las mujeres, ¿no? Por eso que últimamente vemos una gran masa, digamos, de mujeres que están ascendiendo a los cargos, a la política. Y eso es muy favorable, ¿no? Muy favorable a este género, ¿no? En el sentido, digamos, que trabaje así con ética, con moral, haciendo bien las cosas, ni modo, pues tenemos que rendirle culto a esa situación, ¿no? El otro punto que ha mencionado la colega, dice que la labor de la auditoría ha servido, digamos, o sea que las auditorías no están dándose por gusto, sino que han servido de base para detectar fraude, ¿no? Y en realidad, hoy por hoy, aun cuando en esencia auditorías como la financiera, como la de sistemas, no están, digamos, orientadas específicamente a detectar los fraudes, sin embargo, tienen que incluir, digamos, dentro de sus técnicas algo de eso, ¿no? Porque en el fondo
hay alguien, digamos, que pese a lo bueno que se esté haciendo en una empresa, hay alguien que está por ahí trabajando mal. Si hasta en la familia, digamos, a veces hay alguien de la familia que busca afectar al resto, ¿no? Imagínense qué puede suceder pues en una empresa donde no somos familia todos, ¿no? Donde todos somos de diferentes orígenes, diferentes especialidades, diferentes condiciones sociales, ¿no? Y es posible que algunos estén trabajando bien y otros estén trabajando para mal, ¿no? Y entonces también es una buena esperanza, digamos, que una profesión como la auditoría, que está dentro de la profesión contable, como la auditoría financiera, o como cualquier otra auditoría, o como esta que nos toca a nosotros estudiar, como la de sistemas, estén, digamos, descubriendo los fraudes o estén implementando cada vez más procedimientos, más técnicas, más prácticas profesionales para determinar la ocurrencia de esos fraudes, es muy positivo, ¿no? Porque los auditores, pese, digamos, a que no sea su rol detectar los fraudes, tampoco pueden hacerse de la vista gorda, tampoco pueden dejar pasar, ¿no? Tampoco pueden permitir, digamos, so pretexto de que no es su tema, dejar ahí que pase lo que pase, ¿no? Independiente de lo que estemos examinando, tenemos que incluir en cualesquiera que sea la especialidad de la auditoría cualquier procedimiento técnica detectora de fraudes. Esa es la idea, ¿no? Porque los fraudes pueden hacerse desde dentro, desde fuera, y puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, más ahora, digamos, con los sistemas que están siendo muy utilizados, ¿no? Bien, este tema da para mucho más y el tiempo ya se nos va agotando y seguramente usted tiene más clase y todo eso. Lo hacemos un paréntesis ahí y con más detalles y especialmente hablando de las técnicas que son necesarias para detectar esos fraudes, nos reunimos mañana en la hora correspondiente. La lista ya está pasada ahí, por el momento no nos hacemos problema por quienes están faltando por ahí y habrá momentos que nos demos más tiempo para ver esa situación. Lo dejamos ahí, a no ser que haya algún comentario, alguna pregunta en particular de ustedes, que me estaba olvidando de hacerlo participar. Me dicen, por favor, si tienen alguna inquietud, algún comentario ustedes. Mm, ningún comentario, algún detalle. Bien, entonces quiere decir que todo ha ido estando, ha ido estando presentándose en forma clara y precisa. Entonces nos reencontramos mañana. Gracias, buen día. Gracias, profesor. Buenos días.